Excelente. Bienvenidos primero medio A y B a esta clase de química que, como ya ven ustedes aquí en nuestra pantalla virtual, ya corresponde a modelos atómicos. Obviamente esta clase está siendo dictada para los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga para el nivel de primero medio. ¿Ya? Primero que todo vamos a partir conociendo cuál es el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase tiene como propósito, la meta final a la que tenemos que llegar hoy día después de nuestra jornada, es reconocer las características de los modelos atómicos asociándolos con los descubrimientos en la química. ¿Ya? Vamos a dar un instante para que ustedes puedan copiar el objetivo en su cuaderno, que me imagino que va a estar lleno y ordenadito de toda la materia que vamos a ver durante este año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Hoy día queremos caracterizar estos modelos, en qué se diferencian, cuáles fueron sus aportes y cómo fueron evolucionando hasta llegar al modelo atómico actual. En el chat, chicos, está el correo electrónico por el cual nosotros vamos a Sí. comunicar si tienen dudas. ¿Ese es de química? De química. tareasquímicas@gmail.com. ¿Ya? Ahí ustedes me tienen que enviar todas sus dudas, consultas, preguntas, algo que quieran compartir conmigo, alguna información importante, me la hacen llegar ahí, ¿ya? Seguimos entonces. Una vez que ya establecimos el objetivo de la clase, vamos a hacer una pequeña activación de conocimientos respecto a lo que hemos avanzado durante las semanas pasadas cuando tuvimos nuestra clase, ¿ya? Entonces, tal cual como se muestra la imagen, ¿quién está por ahí? Ahí sí. Entonces, como les estaba contando, lo que nosotros hicimos en las clases anteriores fue determinar cómo estaba compuesto este átomo, que ya sabíamos que era nuestra partícula fundamental ya de creación de la materia, que correspondía a una estructura que no tenía división, pero que estaba compuesta por partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas nosotros las fuimos caracterizando y dijimos que algunas se concentraban en el núcleo y otras estaban alrededor de ese núcleo, donde le podíamos decir que se llamaban orbitales, es alrededor, o también hablábamos de periferia, ¿ya? Entonces, ¿qué se encontraba en el núcleo del átomo? Eran aquellas partículas que tenían carga positiva y se llamaban protones. Pero aparte de esos protones, nosotros también encontrábamos neutrones, que eran partículas que no tenían carga, ¿ya? O que estaban cargadas de manera neutra, pero sí aportaban mucha cantidad de masa a esta estructura. Entonces nosotros decíamos que en el núcleo concentrábamos la mayor cantidad de masa de un átomo. Y en el núcleo estaban nuevamente los protones y los neutrones. Pero habían unas partículas muy juguetonas que les gustaba todo el rato estar moviéndose alrededor de este núcleo, ¿ya? Y esas eran las partículas denominadas electrones, que las caracterizábamos por tener una carga negativa. Entonces yo les enseñé que el núcleo, que tenía mucha masa, atraía con mucha fuerza a los electrones. ¿Y eso por qué se producía? Porque tenían diferencia de carga. Y aquí es cuando nosotros empezamos a acordarnos que los polos opuestos se atraen. Eso quiere decir que si tengo una carga muy positiva en el centro y una muy negativa, ellas van a tener una fuerza de atracción. Y esa es la importancia o la explicación de por qué este átomo no se puede dividir ni separar. Pero para llegar a esta estructura actual, que nosotros ya conocimos las clases anteriores, tenemos que saber cómo fueron evolucionando estos modelos atómicos. Y eso es lo que vamos a hacer durante esta clase. Hasta ahí, alumnos, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que habíamos hablado en las clases anteriores? No, ¿O se ninguna. entiende? Dígame, Javi. ¿Sí? No, ninguna duda, profe. Ya, genial. Muy bien, Alonso. Excelente, así me gusta. Todos participando. ¿Ya? Entonces, vamos a
adentrarnos en esta clase que tiene como propósito saber estos modelos atómicos. Primero que todo, para poder entender cómo evolucionaron estos modelos, tenemos que definir primero qué es un modelo atómico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos modelo atómico? Es una representación estructural de un átomo que desea explicar su comportamiento y propiedades. Eso es un modelo, es una representación. Nosotros queremos lograr decir químicamente cómo están constituidos los átomos para poder explicar que verdaderamente existe un núcleo, hay orbitales, está la existencia de estas partículas. Pero para eso no fue tan fácil como para nosotros de llegar y estudiar y aprenderlo, sino que hubo mucha experimentación. Y esa experimentación estuvo a cargo de bastantes químicos, ¿ya? Que año a año ellos fueron descubriendo nuevas características, ¿ya? Para eso entonces vamos a hablar un poquito de Dalton, que lo habíamos mencionado en algunas clases anteriores, y ahí que ustedes tendrían que haber conocido en octavo básico. Vamos a hablar después de Thomson, luego vamos a hablar del modelo de Rutherford, luego vamos a hablar de Bohr y finalmente vamos a llegar al modelo atómico actual, que es el propuesto por Schrödinger, ¿ya? Entonces, para que comprendamos cada uno de estos aspectos, yo les voy a ir mostrando en las diapositivas qué fueron descubriendo cada uno de ellos y cómo fue aportando ya a este modelo actual del átomo. Entonces, el primer modelo es el modelo propuesto por John Dalton, ¿ya? El cual tenía diferentes postulados que intentaban explicar por qué se diferenciaban los elementos. ¿Por qué nosotros podíamos encontrar oxígeno y el oxígeno era distinto al nitrógeno, por ejemplo, y el nitrógeno era distinto al hidrógeno y a cualquier otro elemento que pudiésemos encontrar en la naturaleza? ¿Ya? Entonces Dalton lo primero que dijo fue que la materia estaba formada por minúsculas partículas indivisibles, que son estas partículas que nosotros ya denominamos átomos. Recordar que átomos significa sin división. Esperemos un poquito, chiquillos. Ahí sí. Gracias. Entonces, recordemos que estas partículas que significa sin división, ¿ya? Eran muy pequeñas, pero ellas formaban toda la materia que nosotros somos alrededor. ¿Quién propuso esta clasificación de la partícula átomo? Es Demócrito, ¿ya? Para que si alguien lo llega a googlear o a buscar, van a encontrar que Demócrito fue quien acuñó este término que tal cual como nos dice Matías, a significa sin y tomo división, ¿ya? Tal cual como cuando nosotros compramos estas enciclopedias y vienen por tomos, esas son las divisiones, ¿ya? Desde ese origen viene. Por lo tanto, cada vez que se olviden, recuerde que no existe una partícula más pequeña, ¿ya? Enseñada, por supuesto, en la enseñanza media, que los átomos. Entonces, una vez que él dijo, ok, la materia está compuesta por átomos, tenemos que saber por qué estos átomos se diferencian. ¿Por qué un átomo de hidrógeno, como yo les decía anteriormente, es distinto a un átomo de carbono? Y es porque él se fue dando cuenta que los átomos tenían propiedades y esas propiedades eran iguales si hablábamos del mismo tipo de átomo. Y obviamente luego vino el descubrimiento de la tabla periódica y algo que vamos a ver en las próximas clases. Sin embargo, de Dalton es necesario especificar que una vez acuñado el término de átomos sin división y de que cada uno de estos átomos tiene características particulares dependiendo del elemento que sean, ¿ya? En las reacciones químicas, que es lo que tapa un poquito la cámara, si quieres pueden correr un poquito la cámara para que puedan ver ahí, que dice el postulado 3 de Dalton. En las reacciones químicas, los átomos se intercambian de una a otra sustancia, pero ningún átomo de un elemento desaparece ni se transforma en otro elemento. Eso tiene que ver ya con otra de las teorías que vamos a ver en primero medio, pero ya en otra unidad, que tiene que ver con la ley de conservación de masa. Si yo estoy reaccionando dos elementos, ¿ya? Vamos a tener un producto.
y ese producto tiene características propias de la mezcla de estos elementos, pero su masa tiene que conservarse. Recuerden un principio muy importante en la química, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Lo mismo que ocurre con la energía. Yo la energía no la creo ni la destruyo, solo la voy transformando de una energía en otra, ¿ya? Javi, ¿quieres decirnos algo? ¿Yo? ¿Sí? ¿No? No, nada. Ah, ya, es que me pareció como en verdecito, pensé que quería comentarnos algo. Ah, Hasta no, ahí, no. los tres postulados de Dalton. ¿Tienen alguna pregunta sobre ellos? Ninguna. Ninguna. ¿Quién más está por No, ahí? ¿Nadie, nadie? Ahí los veo tomando apuntes muy bien. Todos los apuntes. ¿Ya? Entonces, ya comenzamos que Dalton acuña este término que fue obviamente descrito por Demócrito ya mucho tiempo antes, pero él dice, ok, está formada la materia no se puede construir ni destruir, solamente se va a transformar y cada una de estas materias que está formada por átomos tiene características definidas que son sus propiedades químicas. Por eso yo aquí en la imagen pongo el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Tienen diferentes tamaños. ¿Ya? Eso es una propiedad física porque yo la puedo observar. Sin embargo, también tienen distintos colores y probablemente su naturaleza sea distinta. Por lo tanto, los átomos de oxígeno no son los mismos que los de hidrógeno, no son los mismos que los del nitrógeno, ni tampoco los mismos que del carbono. Solamente es un ejemplo, no es que solo vayamos a trabajar con esos 4 elementos químicos, solo es a modo de ejemplificar, ya que las características son diferentes. Así como nos dijo una compañera al inicio de la clase, nosotros la forma que tenemos de estudiar estos elementos es a través de la tabla periódica. ¿Ya? Así que vuelvo a hacer la invitación para todos aquellos quienes todavía no tengan la tabla periódica, puedan descargarla de internet, imprimirla o buscar en algún libro que tengan en la casa para que la próxima clase podamos trabajar con ella. Entonces, una vez que ya comprendimos el primer modelo propuesto por Dalton, muy bien, las que ya la tienen excelente. Entonces, una vez que ya trabajamos con Dalton, vamos a evolucionar. Dalton, les voy a poner aquí para que ustedes puedan hacer como una, no línea del tiempo, pero para que se puedan ordenar, esto fue aproximadamente en el año 1808, ¿ya? O sea, en el 1808 recién estaban en este modelo. Sin embargo, el tiempo avanzó, la tecnología o la forma de pensar también fue evolucionando y nuevas personas quisieron decir, nosotros también tenemos nuestros aportes. Y es así como llegamos a Thomson. Thomson es conocido por un gran experimento, que yo se los traigo aquí para que lo podamos comprender, que se llama rayos catódicos. Entonces, si nosotros observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que básicamente y en palabras sencillas tenemos un tubo, ¿ya? Que aparentemente pareciese de vidrio, el cual está conectado a 2 electrodos, que son aquellos que van a conducir una corriente ¿de dónde va a venir? De este voltímetro, ¿ya? Entonces él suministra una cierta cantidad de corriente eléctrica a este tubo, pero este tubo tenía una particularidad. No era cualquiera, sino que era un tubo de vidrio que estaba prácticamente al vacío. Si ustedes se fijan aquí abajo, aquí hay una bomba de vacío la cual extrae el aire para poder ver el comportamiento de lo que él quería estudiar. Entonces él dijo, chuta, ya, si nosotros tenemos un tubo de vidrio y aplicamos una especie de circuito eléctrico, vamos a tener un camino donde va a recorrer esa cantidad de energía. Entonces él dijo, tenemos que ver la desviación de este camino. Si este camino se desvía es porque hay una atracción desde uno a otro. ¿Ya? Entonces, esta atracción tiene que ver con que cuando aplicábamos este voltaje, ¿ya? Empezaba obviamente a haber una corriente. ¿Y la corriente desde dónde a dónde iba? Iba desde un electrodo que estaba en un extremo al otro electrodo que estaba en el otro extremo. ¿Cómo se llaman esos electrodos, chicos? Se llaman cátodo
y ánodo. Y son los mismos polos que ustedes van a encontrar en una pila. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos de la pila y dijimos que había una corriente de electrones que generaba una electricidad? Aquí es lo mismo. También habían dos polos. El cátodo, que lo observamos por el lado izquierdo, y el ánodo, que lo observamos por el lado derecho. Entonces, cuando él hacía pasar esta corriente, se dio cuenta de que este haz de partículas no seguía una trayectoria recta. No era así como que no, sino que se curvaba. Entonces, en esta curvatura, él dijo, algo está pasando. Lo que yo estoy haciendo pasar por este voltímetro es una corriente de electrones. ¿Por qué? Porque tienen desviación hacia el ánodo. Ellos quieren irse a lo positivo y nosotros partimos hablando de que las cargas negativas se atraen con las cargas positivas. Entonces, luego de eso, él dijo, si yo hice pasar esta cantidad de energía, es porque dentro de ella hay una partícula. Y es así como descubrió la partícula subatómica llamada electrones. ¿Cómo los descubrió? Porque este haz ya de partículas se desviaba desde lo negativo hacia lo positivo. ¿Por qué este experimento se llama rayos catódicos? Porque son los rayos que provienen del cátodo, pero viajan hasta el ánodo. ¿Ya? ¿Preguntas respecto a los rayos catódicos? No, ninguna. ¿Ya? Importante saber y comprender, no sé si todos lo vieron este modelo atómico el año pasado, ¿ya? Pero de manera sencilla es la cual yo se los estoy explicando, ¿ya? Obviamente hay una utilización de sustancias químicas dentro para poder provocar esta desviación, ¿ya? Aquí se trabajó mucho con un elemento de la tabla periódica que se llama fósforo, ¿ya? Y el fósforo era aquel que era capaz de encenderse un poquito cada vez que recibía esta carga de electrones. Entonces a Thomson se le atribuye el descubrimiento de los electrones. ¿Ya? ¿A partir de qué? De los rayos catódicos. Ese es el resumen más importante. Un haz de rayos que se propagan, ¿ya? O que viajan desde el cátodo hasta el ánodo y que dan como resultado la aparición de esta partícula que ya habíamos hablado, pero que este es su verdadero origen. Desde aquí proviene ya la partícula subatómica con carga negativa denominada electrón. Entonces, para que puedan tomar más apuntes, yo traje una explicación muy cortita acerca de lo que es este modelo de Thomson. Entonces, Thomson, como ya demostró que todos los átomos tenían unas partículas diminutas que se propagaban desde el cátodo hasta el ánodo, él dijo, las partículas con carga eléctrica negativa las voy a llamar electrones, ¿ya? Porque vienen de la electricidad. Por eso siempre nosotros decimos, si andamos descalzos, no podemos prender o apagar un interruptor, porque si hay un flujo de electrones nos va a dar la corriente, ¿ya? Eso tiene que ver. Entonces, el modelo que él propuso, él dijo ya. Entonces, si la materia está organizada por átomos, como lo había dicho Dalton, y estos no tenían división, él ya estaba seguro que los átomos estaban compuestos de electrones, ¿ya? Entonces dijo, pero ¿cómo vamos a poder saber cuál es su estructura, cuál es su ubicación? Y es así como él postuló el budín de pasas. Se llama budín de pasa porque simula un quequito donde toda la masa va a corresponder a una carga positiva. Ya como si fuese igual que un queque, chiquillos. Una masa y a ese queque nosotros le vamos a incrustar unos chips de chocolate. Y esos chips de chocolate correspondían a estos rayos catódicos que representaban a los electrones. Por lo tanto, era una gran masa positiva que tenía obviamente partículas que lo cargaban negativamente, que se llamaban electrones. Pero obviamente de este descubrimiento dedujo que el átomo debía ser una esfera cargada positivamente. Por eso hablamos del budín de pasas. A eso se refiere con la esfera positiva y cuyo interior tenía incrustados a los electrones.
Esa es la explicación de este modelo propuesto por Thomson, que una vez que descubrió a través del experimento de los rayos catódicos los electrones, él dijo, los electrones están incrustados en una gran masa que obviamente tenía que tener la carga contraria al electrón para que hubiese atracción. Pero así parecería como una gran masa solamente. Y esto está lejos del modelo actual que nosotros conocemos de átomos. Entonces, Thomson, esto lo hizo, que traje aquí un apunte, casi 100 años después. Lo hizo en el año 1904, ¿ya? 96 años después de que Dalton había hecho estos postulados respecto al átomo. Pero él no fue el único que quería realizar aportes, sino que ahora nos vamos a encontrar, ¿ya?, con Rutherford. Entonces Rutherford con su lámina de oro, que también es un experimento muy, muy importante en la química y en esta formación del modelo atómico, lo que él hizo fue decir, chuta, tenemos que lograr explicar cómo está distribuida esta carga positiva, porque a él no le parecía como muy convincente que habláramos de una masa positiva y que los electrones estuvieran incrustados. Eso para él no tenía mucha explicación. Entonces dijo, a ver, voy a pensar, me las voy a ingeniar para poder realizar un experimento el cual permita identificar qué es lo que pasa con esta carga positiva. Y a este experimento él le llamó la lámina de oro. Se le denomina lámina de oro porque obviamente él ocupa una lámina de oro, ya que se observa aquí, que es la que tenemos acá. ¿Y qué es lo que hace? Él pone una fuente radiactiva, es decir, un artefacto que es capaz de irradiar partículas alfa. Ya las partículas alfa. No se preocupe, Sofía, lo entiendo, no se preocupe, no hay problema. Entonces, lo que Rutherford intenta hacer es decir, yo voy a bombardear una lámina, pero la voy a bombardear con partículas alfa. Y las partículas alfa corresponden a partículas hechas por helio, ¿ya? El helio obviamente es una sustancia muy radiactiva. Y lo que él hacía era disparar, apuntar, apuntar, apuntar con estas partículas de hielo, de helio, perdón. ¿Ya? Pero como estas partículas de helio necesitan una protección porque son muy radiactivas, él lo que hizo fue proteger esta caja con plomo. El plomo era un elemento que no permitía que hubiese radiación hacia el exterior, pero sí pudiese él realizar su experimento de la lámina de oro. Entonces él cuando bombardeaba esta lámina, que es la que tenemos ahí al medio, ya se daba cuenta que había unas partículas que rebotaban y otras partículas que no. Matías Castillo está levantando la mano. Dígame, Matías. Profe, ¿qué es lo que define que un átomo tenga mucha radiación o poca? La radiación tiene que ver con las partículas que componen el haz que nosotros vamos a bombardear. ¿Ya? Y para en este caso, que ocuparon partículas de helio, el helio se caracteriza porque tiene una carga ya positiva. Entonces, como que yo estoy bombardeando con mucha carga positiva, algo que no sé cómo va a reaccionar. Para que tú puedas comprender y tus compañeros también, las partículas que son radiactivas tienen un capítulo en la química que nosotros vamos a estudiar. Sin embargo, lo que me interesa ahora es que comprendan que la lámina de oro es un experimento propuesto por Rutherford que tiene su origen en unas partículas radiactivas que se llaman partículas alfa. Lo voy a poner por aquí. Se llaman así partículas alfa, tal cual ustedes lo ponen en matemáticas, ¿ya? Y están compuestas por helio. El helio lo abreviamos así, ¿ya? Y eso tiene que ver con, obviamente, los gases nobles, ¿ya? Hay una serie de tratamientos para poder generar tipos de radiación y una de las partículas que se utiliza son estas partículas de helio. ¿Ya, Matías? ¿Sí, Pero Matías? ¿cómo, pero cómo está cargado positivamente si los gases nobles tienen una estructura estable?
tienen una estructura estable porque el helio se forma a partir de una reacción química. Estas partículas se tienen que crear de alguna forma para nosotros poder dotarlas de características y con su radiactividad, obviamente, podamos tener este tipo de experimentos. ¿Ya? Son partículas que afectan el núcleo, entonces nosotros vamos a tener una estructura distinta, ¿ya? Yo sé que los gases nobles tienen una estructura que es fija, que obviamente corresponden a sus 8 electrones o a sus 2 electrones completos, pero que la importancia es que nosotras estas partículas las modificamos en una reacción química. No es como llegar, tomar el elemento y bombardearlo, sino que hay que hacer una serie de trabajos para poder tener estas partículas. No se encuentran en cualquier lugar. ¿Ya? Uno trabaja con ellas para poder lograr una partícula que sea radiactiva. ¿Ya? No es algo que se encuentre solamente así como, ah, tiene 2 electrones o 2 protones, tirémosla. No, por eso les explicaba que esta cámara o esta fuente radiactiva tenía que estar recubierta por plomo para que esta reacción química con la que nosotros estamos apuntando a la lámina de vidrio, que se caracteriza por ser partículas alfa, ya sean capaces obviamente de generar lo que quería Rutherford, que era explicar dónde estaba en verdad esta carga positiva. ¿Ya? Obviamente, Matías, para que quede un poco más claro, estas partículas lo que uno hace es modificar ya la cantidad de su número atómico como su número másico. Desde ahí provienen. Las puedes buscar incluso y las podemos comentar la próxima clase, que tienen una forma así. Son partículas que se originan a partir de una reacción química. ¿Ya? Pero obviamente, chicos, el foco aquí no está en estas partículas radiactivas, sino que en saber que la utilización de ellas permitió ver que todo este bombardeo que nosotros le íbamos a hacer a la lámina de oro, ya tenía algunos una línea recta, seguía su camino, pero habían otros donde rebotaban, ¿ya? Entonces él quería explicar por qué resulta que hay partículas que se desvían y otros rayos que no se desvían, tal cual como se ve en esta imagen, porque él dijo entonces, si yo tengo esta lámina de oro, es porque esta lámina está compuesta de muchos átomos, ¿ya? Y cuando mi haz de partículas es capaz de llegar justo al núcleo del que hablamos al inicio de la clase, esta partícula va a rechazar el rayo y el rayo va a rebotar. Por lo tanto, se dio cuenta que si se rechazaba era porque ambas tenían la misma carga, la misma carga. Entonces ahí se dio cuenta que el núcleo de un átomo tenía que estar cargado de alguna forma porque no permitía el paso de estas partículas alfa que estaban cargadas positivamente y que estaban siendo bombardeadas a la lámina de oro. ¿Ya? Está fácil como decir, tenemos una lámina, habían rayos que podían pasar a través de la lámina y otros rayos que se desviaban. A los que se desviaban eran porque tocaban directamente en el núcleo. Y eso fue lo que él empezó a acuñar. Empezó a decir, ok, esta estructura que antes veíamos como un budín de pasas, ahora ya no tiene que ser un budín de pasas tan desordenado, sino que tiene que tener algo en el centro que no permite el paso de partículas positivas, que en este caso eran denotadas por partículas alfa. Martín Pessoa, lo escucho. Mi pregunta es que si los espejos entonces tienen la misma carga que tiene la luz y por eso lo reflejan, o no es así. Otra vez. Que si los espejos tienen la misma carga que tiene la luz y por eso se refleja, o por qué se reflejan los espejos. Ya, eso es algo de física, pero vamos a hacer así como en un minutito una explicación. Recordemos que los espejos tienen una capacidad que se llama la capacidad de absorber una cierta cantidad de ondas, ¿ya? La luz es un tipo de ondas que tiene un doble comportamiento. Se comporta como onda y se comporta también como partícula. Cuando se comporta como onda, ella obedece una característica que tiene que ver con la reflexión. ¿Ya? Y esto tiene que ver un poquito aquí con la lámina de oro. ¿Por qué? Porque es esta capacidad de que si entra el rayo y choca o entra el rayo y traspasa esta lámina, ¿ya? Sin embargo, Martín, el,
La particularidad que tiene la luz con los espejos es que el espejo puede absorber una cierta cantidad de rayos para poder obviamente emitir una imagen que es real, porque eres tú, pero obviamente es virtual porque está invertida, ¿ya? Que es cuando vemos nuestro ojo derecho frente a nuestro ojo derecho y nuestro ojo izquierdo frente al ojo izquierdo. Pero no quiero entrar más en detalles ahí para no causar confusión en los otros compañeros. ¿Ya? Pero tiene algo que ver con este tema de la reflexión. Ustedes lo van a ver con el profesor de física, con el profe Saúl, cuando vean la luz, ¿ya? Así se llama después el capítulo de ondas, cuando estén en la luz. Entonces, retomando aquí, nos dimos cuenta que cuando nosotros bombardeábamos esta lámina de oro con estas cargas positivas, había unas que se desviaban y otras que no. Y eso fue lo que dijo Rutherford. Entonces Rutherford dijo, dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza, ¿ya? Y esta corteza iba a tener a los electrones dando vueltas por ahí, pero sin embargo tenía que tener un núcleo central, y ese núcleo era el que estaba cargado positivamente, porque cuando las partículas alfa chocaban a este núcleo, no les permitía el paso de este rayo de partículas, sino que hacía que se desviaran. Entonces, él acuña este término de que el átomo ahora tiene núcleo, ¿ya? Por lo tanto, demostró que todos los átomos eran macizos y como se creía que no estaban, y no como se creía, sino que estaban vacíos en la mayoría de sus partes y en su centro había un núcleo. Entonces, ahora que estamos formando la concepción de que aquí tenemos un núcleo con protones y con neutrones, y alrededor iban a existir algunas órbitas que iban a albergar electrones, pero entre este espacio había vacío. No era como pensaba Thomson, como este budín de pasas, perdón, que era una masa gigantesca donde estaban los electrones incrustados, sino que ahora dice, hay una parte del átomo que concentra una carga positiva y alrededor están viajando estos electrones, ¿ya? Entonces aquí ya explicamos el por qué se forma el núcleo, el por qué está la corteza, el por qué los electrones están alrededor. Recordemos que los electrones siempre van a ser un flujo, ¿ya? Cuando yo les hable de flujo, imagínense un haz que está todo el rato en movimiento. Esos son los electrones. Están en constante movimiento y jamás van a cambiar su carga eléctrica, ¿ya? Y por último, vamos a pasar a Bohr. El último no modelo especial, no les dije la fecha de de Rutherford. Rutherford es en el año 1911, ¿ya? Para que ustedes los puedan chequear ahí en su cuaderno. Sin embargo, después de que Rutherford dijo, ok, hay un núcleo y hay un espacio por donde viajan estos electrones y dentro y entre el núcleo y los electrones hay un vacío, tenemos que explicar cuál es el camino que recorren estos electrones, porque ellos son capaces de seguir un sendero en específico y no irse alrededor y dejar a este núcleo solo, ¿ya? Entonces ahí es donde nace el modelo de Bohr. Entonces, ¿qué es lo que dijo Bohr? Dijo que, acuñando obviamente el término de Rutherford de núcleo, alrededor del núcleo estaban los electrones, pero obviamente ellos iban a estar como en ciertas nubes, y a estas nubes él le llamó órbitas, ¿ya? Y es así como nosotros llegamos a establecer que existe un núcleo donde hay partículas positivas y partículas neutras y que alrededor hay órbitas las cuales permiten ya que estos electrones estén en constante movimiento. Pero si ustedes se fijan, ya salimos como de ser una masa a ser una figura plana, sino que ahora él establece que las órbitas tienen unos ciertos ángulos de inclinación, que no todas son así redonditas alrededor, sino que se están acomodando constantemente para poder trazar este camino. Y eso, a esa cantidad de órbitas que nosotros teníamos, él denominó que existían estos llamados niveles de energía, donde mientras más lejos del núcleo iba a tener menos energía de activación.
O sea, no energía de activación, sino que energía de atracción. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo positivo aquí y tengo algo negativo, esta fuerza lo atrae mucho. Pero si este electrón ya no está en esta primera órbita, sino que se va a una segunda o a una tercera órbita, la fuerza que tienen ellos es más débil. Por lo tanto, este electrón es más libre de moverse alrededor porque no siente tanta fuerza de atracción. A eso él lo denominó niveles de energía. Y los niveles de energía siempre albergan electrones, ¿ya? Hasta ahí, primeros medios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Ninguna, la Javi está pero atentísima a responderme. Muchas gracias. Mateo está tomando apuntes con Francisca. Sara, ¿todo bien? Sí. Sí, ok, gracias. Cata, Maite, Antoine, Maxi, Yo tengo una pregunta. ¿dónde está? Dígame. Entonces, ¿qué es lo que los mantiene más o menos lejos del núcleo? O sea, no estar pegados, sino orbitando. Ah, muy buena pregunta. Entre el núcleo y estas órbitas, obviamente tiene que haber una cierta energía que los permita tener separados, que permita que ellos estén separados, que obviamente no estén así juntitos, ¿ya? Y eso es ya un tipo de energía que se las voy a dejar de tarea para la próxima clase. Traía otra tarea propuesta, pero obviamente va a ser con puntitos para la prueba. La voy a escribir aquí. Profe, Dígame. lo que acabamos de ver, lo de Bohr, ¿cuándo fue? Le digo enseguida, Bohr fue en 1913. Gracias. Solamente, chicos, es a modo de que ustedes se vayan haciendo una línea del tiempo, ¿ya? No es que yo en la prueba les vaya a preguntar por fechas en específico, pero sí que vayan reconociendo qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ocurrió después. Entonces, antes de que nos despidamos, les voy a dejar en el chat cuál es la explicación de que haya una separación entre el núcleo y los orbitales. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. En lo que acabamos de ver de Rutherford sobre lo de la lámina de oro, Diga. o sea, ¿puede volver a la página anterior para explicárselo mejor? Aquí estamos con Rutherford en la lámina de oro, aquí. Sí. Ya, ahí se ve que está la lámina y hay una tipo láser rojo que es cierto que se están como desviando. Eso es Claro, porque, de lo que entendí era porque se desviaban porque chocaban con el átomo. porque chocaban con el núcleo. Entonces se daban cuenta que Ah, como el eso, núcleo sí. era positivo y estas partículas alfa también eran positivas, existía una repulsión entre ellas. Por eso había obviamente un haz que se desviaba. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Y antes de terminar la clase, chicos, les voy a mostrar la última imagen, que es para que ustedes se vayan de la clase pensando en cómo fue evolucionando. Dalton solamente nos manifestaba que existía átomos con características determinadas. Luego Thomson dijo que este átomo estaba compuesto por partículas positivas, pero que habían incrustaciones de partículas negativas. Después Rutherford se dio cuenta a través de la lámina de oro que existía un núcleo. Finalmente, Bohr establece los niveles de energía y finalmente Schrödinger, ya que solamente lo vamos a nombrar porque requiere obviamente un estudio más avanzado que ustedes van a abordar en segundo medio, él explica la disposición espacial que tiene un átomo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos volumen dentro de un átomo, por cómo se van a acomodar estos electrones para dar una cierta geometría molecular, que es materia de segundo medio para ustedes? Es la explicación que nos tiene Schrödinger,
¿Ya? Así que importante tener en cuenta. Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, ¿cuáles fueron sus aportes en la química? Y a modo de tarea, aparte de explicar por qué existe una distancia entre los orbitales y el núcleo, quiero que alguien, o todos en verdad, puedan averiguar acerca de quién acuñó el concepto de neutrones. Y eso lo revisamos en la próxima clase. ¿Quién acuñó el concepto de neutrones? Porque yo hablé de las partículas positivas, hablé de las partículas negativas, pero no expliqué que el átomo también tenía la existencia de neutrones en su núcleo. Y eso es con lo que vamos a partir conversando en la próxima clase. ¿Ya, chicos? Vamos a dejar de compartir, vamos a